Muy buenos días, queridos hermanos, Dios me los bendiga. Hoy me ha tocado, por instrucciones de nuestro pastor, compartirles la enseñanza del día de hoy. Espero que, como siempre, nuestro pastor nos recomienda, nos estemos cuidando, y gracias a Dios las autoridades han mencionado pues, que hemos llegado a un 70% de vacunación y estamos próximos a lograr esa ansiada inmunidad de rebaño que todos queremos para tratar de volver a una nueva normalidad. Así que no dejemos de cuidarnos, de estarnos, no bajemos la guardia para que podamos nuevamente poder reunirnos. Ya hemos estado haciendo encuestas y prontamente vamos a recibir las primeras informaciones acerca de cómo va a ser el proceso de congregarnos nuevamente. Así que usted esté a la expectativa para que no se pierda este tiempo en que vamos a poder volver a reunirnos y estar juntos y compartir como hermanos en Cristo. Quiero compartirle el principio financiero del día de hoy y quiero hablarles del principio de la generosidad. Hace un tiempo aprendí de un hombre de Dios que muchas de las cosas que nosotros hacemos y a las cuales nos aferramos o tomamos como conductas firmes en nosotros, acarrearán en determinado momento una consecuencia hacia nosotros. ¿Por qué le digo esto? Recuerdo que aquel hombre decía, lo que tú defiendes, eventualmente eso te va a llegar. Así que si usted defiende o es una persona un poco mezquina, lo que va a acarrear para su vida es escasez. Pero si usted es generoso, la Biblia nos dice que eso tendrá una consecuencia a nivel espiritual, material, que va a ser de gran bendición para nuestra vida y para los que están a nuestro alrededor. La Biblia, en 2 de Corintios capítulo 9, versículos 10 en adelante, dice así. La Escritura dice, ha dado abundantemente a los pobres y su generosidad permanece para siempre. Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca gran cosecha. Así tendrán ustedes toda clase de bendiciones y podrán dar generosamente, y la colecta que ustedes envíen por medio de nosotros será motivo de que los hermanos den gracias a Dios. Fijémonos muy detenidamente en lo que la Escritura nos está impulsando a hacer, lo que Dios nos está exhortando a hacer, a que tengamos un corazón generoso, que en nuestra actitud hacia las pertenencias, hacia las cosas que Dios trae a nuestra vida, y en este sentido las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, que no solamente son para nosotros, sino para que nosotros expandamos el reino de Dios, mostremos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y lo que Dios quiere que nosotros hagamos alrededor de los nuestros y de las personas más necesitadas. Y fíjense que eso va a producir un efecto en nuestra vida. Dice el versículo Dios que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra. No se preocupe usted de si usted no tiene, siempre tenemos algo para dar. Y de lo que usted tiene, dé. Porque a través de eso Dios va a desatar mucha más bendición sobre su vida y usted va a poder dar con generosidad. Así que si usted defiende la generosidad, tenga en cuenta que Dios se va a derramar en usted con muchas bendiciones, y no solamente materiales. Usted va a tener armonía en su hogar, usted va a tener salud, usted va a tener toda clase de riquezas, y muchas de ellas, las cuales no se pueden comprar con dinero. Así que yo le exhorto a que usted
sea una persona de una actitud generosa en su vida. Déjeme orar por usted. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que así como tú has sembrado esta palabra en la vida de los que están escuchándola, Señor, como dice tu palabra, tú desates bendiciones hasta que sobreabunde, porque tú eres el que das la semilla que se siembra, Señor. Te pido, Señor, que bendigas la vida de cada una de las personas que se apropien de esta palabra y que ahí comience una transformación en las personas que están a su alrededor y en ellos mismos, Señor. Que por medio de este principio de generosidad, sus vidas sean bendecidas de una manera sobrenatural sobre todo su entorno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. No se olvide de dar sus ofrendas, sus diezmos, y aquí vamos a dejar pues el número de la iglesia para que usted también le dé a Dios de lo que ya Él le ha dado a ustedes. Bien, vamos a pasar entonces a la enseñanza del día de hoy. Hemos venido hablando y haciendo un recorrido por el libro de Efesios y hemos estado estudiando cada uno de sus principios y hemos recogido pues lo que el apóstol Pablo nos ha querido enseñar durante este estudio. Pero vamos a detenernos un poco aquí. Hemos estado escuchando las enseñanzas a través de nuestro pastor que tienen que ver con el tema de familias y queremos seguir profundizando porque creemos que una iglesia fuerte es aquella en que sus familias son fuertes. Las familias que la componen deben ser familias establecidas sobre bases firmes, sobre fundamentos inerrantes y no sobre emociones cambiantes. Entonces, vamos a seguir profundizando un poco más sobre lo que el matrimonio significa para Dios y cómo Él, en medio de eso, nos enseña lo que Cristo hizo con la iglesia. Para eso vamos nuevamente a ver a la luz de estos principios y a profundizar en Efesios capítulo 5, versículos 25 en adelante. Vamos a leer un poco, pero vamos a orar antes para que el Señor nos guíe a través de su Espíritu. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor. Estamos aquí, Padre, sometidos a tu ley, sometidos, Señor, a tus principios, Señor, a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que esta palabra hoy, Señor, seas tú quien hable, seas tú quien nos guíe, Padre, a dar, Señor, lo que tú quieres decirnos, Señor, en lo que concierne a los principios, aplicaciones e implicaciones con respecto al tema matrimonial. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. Bien, vamos a ir entonces a la Escritura, Efesios capítulo 5, versículo 25 al 31. Vamos a hacer un recorrido versículo por versículo y vamos a ver cuáles son las implicaciones y las aplicaciones que el apóstol Pablo nos exhorta a tener a nosotros los hombres que hemos decidido tomar el desafío, el reto de convertirnos en cabeza de hogar. Amén. Dice así: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y perfecta. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que lo sustenta,
la sustenta y la cuida como Cristo hace con la iglesia. Porque todos somos miembros de un solo cuerpo y de sus huesos. Bien, a través de este pasaje, el Señor nos muestra la magnitud de la obra maravillosa de Jesucristo con la iglesia, con nosotros, su iglesia. Y es el único aspecto en el que Dios compara el plan de salvación con nuestra vida cristiana. Porque Jesús es la esposa y la iglesia, Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa. Entonces vamos a ir viendo qué implicaciones tiene esto para nosotros como hijos de Dios y como cristianos. ¿Cuáles son las aplicaciones que nosotros como hombres, cabezas de hogar, necesitamos entender y hacer parte de nuestra vida? Para eso vamos a utilizar muchos pasajes o algunos pasajes, porque si hay algo que tiene la Escritura, hermanos, es que una sola porción de la palabra no es toda la revelación, sino que es parte de la revelación de Dios. Por eso es que la palabra de Dios tiene eso, que enriquece el mensaje que Dios quiere mostrarnos. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 11, versículos 2 y 3, dice: los felicito porque siempre se acuerdan de mí y siguen las instrucciones que les he enviado. Pero quiero que entiendan que Cristo es cabeza de cada varón y que el esposo es cabeza de su esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. La otra versión dice: quiero que sepáis que Cristo es cabeza de cada varón y que el esposo es cabeza de la esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. Si nos damos cuenta, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos esto muy claro. Y esto es que hay un orden que ya Dios ha establecido. Un orden que no se puede trastocar. Un orden que no se puede cambiar. El hombre es cabeza de hogar. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Porque tristemente, por la mentalidad del mundo, el machismo y muchas otros sistemas de pensamiento que a veces nos influyen por el mundo de tinieblas que nos rodea, por el mundo que nos rodea, toda esa influencia maligna que busca desvirtuar el mensaje de Dios. Muchas veces se ha creído que el ser cabeza, y eso lo tienen por un concepto erróneo muchas personas, que el ser cabeza es que el hombre es el que manda y la mujer no tiene voluntad o no tiene voz, no tiene voto. Gracias a nuestro pastor nos ha estado enseñando durante enseñanzas pasadas que la sumisión es algo mutuo, no es algo solamente de la esposa hacia el esposo, sino que nosotros nos sujetamos unos a otros en obediencia a Cristo, en reverencia a nuestra cabeza principal. Pero para que haya un orden, Dios ha establecido una autoridad. Entonces, Él es la autoridad mayor. Luego viene Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Esto es hablando en función del matrimonio. Después viene el esposo, luego la esposa. Esto no significa de ninguna manera que el esposo es mayor que la esposa o tiene más importancia. No, lo que sí implica es que tiene una responsabilidad mayor. A él se le ha dado una responsabilidad mayor.
Entonces, ¿cuáles son las implicaciones del ser cabeza? El ser cabeza para un hombre que está casado implica lo que el versículo 25 nos está mostrando. Déjeme volvérselo a leer en otra versión. En cuanto ustedes, esposos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. ¿Qué nos dice este versículo? Que para poder ser cabeza de hogar como Dios quiere, yo necesito negarme a mí mismo. Vamos a ampliarlo a través de el versículo 5 del capítulo 2 del libro de Filipenses. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir cuando dice que debemos entregar nuestra vida como Cristo entregó su propia vida por la iglesia? Dice el versículo 5 del libro de Filipenses capítulo 2. Tengan los unos con los otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad a Él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Por eso Dios les dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres. Si nos damos cuenta, hermanos, el entregar tu propia vida implica negarte a ti mismo. Ahora bien, Dios no hace nada por fastidiarnos. Dios no hace nada por hobby o por deporte. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Todo lo que Dios hace y permite en nuestra vida tiene como función enseñarnos algo para bendición de nuestras vidas y de los que nos rodean. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender de esta instrucción de parte de Dios es que los hombres, como hombres naturales, tenemos una naturaleza pecaminosa que tiende a la maldad, tiende a hacer lo malo. Por eso es que necesitamos el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Y lo que está el apóstol Pablo mostrándonos a través de ese versículo es que para poder nosotros representar bien a Jesucristo dentro de nuestro hogar, tenemos que hacer a un lado el egoísmo. Dios está ministrando nuestro egoísmo. El hombre por naturaleza es egoísta. El hombre por naturaleza tiende a que todo gire en torno a él. En nuestras sociedades machistas hay conceptos, hay conductas que reflejan esto. Por ejemplo, en mi hogar, y no sé si en muchos hogares se dará el mismo, pero creo que es un aspecto que nos puede dar luces y evidenciar cómo el machismo y el sistema de pensamiento del mundo está establecido hasta entre nosotros mismos. Era muy común en nuestros hogares, cuando había reuniones, servirle la comida a los hombres primero. Normalmente cuando se sirve la comida en casa, ya se da por hecho que la presa más grande, la mejor presa, es para el varón, es para el esposo, para el hombre de la casa. Eso es algo que está ya como implícito en la mentalidad. Pero eso lo único que nos deja ver es qué tanto el egoísmo ha permeado en nuestro sistema de pensamiento. Entonces, lo que Dios está haciendo con esta exhortación, con este versículo, con esta palabra, es diciéndonos a los hombres que hemos decidido tomar ese desafío de ser cabeza de hogar, que renunciemos a nuestro egoísmo, que renunciemos a todas aquellas cosas que nos dan placer, a todas aquellas cosas que nos llenan. No les estoy diciendo que usted quede anulado
aclaro eso, sino que ya no es su prioridad. Usted puede tener planes, metas, proyectos, pero ya esa no debe ser su prioridad. Si es que usted ha decidido ser cabeza de hogar. Eso es amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Dice que no se aferró a su igualdad a Dios. No, sino que renunció a lo que era suya, se despojó de su deidad, se negó a sí mismo y murió como el peor de los criminales. La Escritura dice, maldito el que muere colgado de un madero. Y él se hizo maldición sin haber pecado, sin haber cometido ningún error. Muchas veces, a pesar de los errores de nuestras esposas, a nosotros nos va a tocar salir adelante y recibir los agravios, porque usted es su cobertura, usted la cubre a ella. Entonces, para poder ser cabeza, yo necesito entender, como dice 1 Corintios 11, quiero que entiendan, quiero que sepáis. Es algo del entendimiento, no es algo de las emociones ni de los sentimientos, sino de entendimientos. Nuestros principios, nuestra manera de conducirse debe estar establecida por principios inerrantes, no por emociones cambiantes. Entonces, necesito establecer eso en mi vida. Esa es una implicación. Ahora, ¿cómo yo lo puedo aplicar? En su diario vivir, en cada situación, usted debe examinar a la luz de la palabra este principio y saber que hay momentos en que Dios les va a decir definitivamente no es por ahí, porque eso que vas a hacer no va a edificar a tu esposa, no la va a sanar. Vamos a pasar al siguiente versículo. Dice, esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada parecido. Fíjense, al principio de mi vida cristiana, cuando comenzaba yo a estudiar la Escritura y a entender muchas cosas, no me fue fácil entender este principio, porque les confieso algo, cometí muchos errores en mi relación con mi esposa, al punto de que, como estaba entendiendo tanto la Escritura, yo empezaba a tratar de sermonearla, de decirle lo que ella tenía que hacer. Y muchas veces lo que provocaba en ella era rebelión, porque no lo hacía de la mejor actitud, no estaba teniendo una buena conducta, ni estaba teniendo dominio propio, porque estaba entendiendo tan bien la Escritura. Entonces la medía en base a mi crecimiento. Pero cuando empiezo a profundizar más y el Señor se encarga de corregir eso, no me pregunte cómo, sería muy largo para la grabación, pero cuando el Señor empezó a mostrarme en realidad qué era lo que Él quería decir, entonces empecé a entender este versículo. Dice, esto lo hizo santificándola y purificándola por el lavamiento del agua, por la palabra. No es yo sermoneando a mi esposa, no es yo sembrándole palabra todos los días o tratando de manipularla con mis conocimientos bíblicos. Y no es que usted no lo tiene que hacer, usted tiene que enseñar en su casa como esposo, como pastor de su casa, pero usted tiene que usar las armas espirituales, usted tiene que tener la motivación correcta. ¿Por qué? Porque antes de volverse un predicador en su casa, usted tiene que modelar lo que la Escritura nos está
mostrando. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero que usted se ubique en algo. La Biblia dice que Jesucristo desde el principio era el verbo, Él era la palabra. Y el verbo se hizo carne. Jesús vino y habitó entre nosotros. Y Él se hizo carne. Él se materializó como palabra. Él es la palabra completa. En Él se compende toda la Escritura. Él es la palabra hecha vida. Él es el hombre hecho palabra de Dios. Dice que vino a este mundo y habitó entre nosotros. Esto, ¿en qué se puede aplicar en nuestra vida como hombres que han decidido ser cabeza de hogar? En que más que usted volverse un predicador en su casa, más que usted volverse una persona que todos los días sermonea en su hogar, usted debe vivir lo que predica. Usted debe volverse la palabra hecha vida. Usted necesita manifestar en su conducta que la palabra está siendo materializada en usted, como Cristo se volvió la palabra hecha, el verbo hecho carne. Entonces, de esa manera dice la Biblia que Jesucristo edifica la iglesia, siendo Él la palabra completa y manifiesta. Bueno, de la misma manera debemos nosotros hacer para poder edificar a nuestras esposas. Cuando yo entendí esto, empecé a dejar de dar sermones y empecé a cambiar conductas. Y mi esposa empezó a leer la Biblia en mi manera de actuar. Yo lo exhorto a esto, a que usted se vuelva la palabra hecha vida en su hogar, para que usted represente bien a Jesús y sea cabeza de hogar. Bien, algunas aplicaciones que podemos ver con respecto a este versículo o a este pasaje. El versículo 28 dice, así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie nunca aborreció a su propia carne, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo hace con la iglesia. Cuando la Biblia dice, lo alimenta y lo cuida, nos está diciendo que nuestras esposas deben encontrar en nosotros refugio, protección, provisión, cuidado, seguridad, amor. Usted necesita crear esa atmósfera de bendición dentro de su hogar. La Biblia dice en Génesis capítulo 3, dice, a la mujer le dijo, con dolor darás a tus hijos y tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá señorío, tendrá autoridad sobre ti. Pero es una autoridad que no viene de usted, es una autoridad que viene de Dios. La autoridad que el esposo tiene sobre la esposa no es una autoridad que viene de él, porque él es imperfecto, sino una autoridad que viene de Dios. Y eso lo vemos reflejado en Efesios capítulo 5, 25. Cuando nosotros vemos todo lo que encierra este pasaje, nos damos cuenta que Dios está llamando a aquellos hombres que han tomado el reto, el desafío, la valentía de volverse cabezas de hogar, hombres que propician un escenario donde sus esposas encuentran provisión, seguridad, amor, protección, porque esa es la autoridad que viene de Dios. El orden de Dios entonces empieza a establecerse y no hay esposa que en su sano juicio no se sujete y no se someta a un esposo que ha decidido negarse a sí mismo para edificar a su esposa. Dice el versículo, para presentársela, el versículo 27,
para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que es santa y perfecta. ¿De qué nos habla eso? De que usted como esposo, usted no debe ver las fallas y los errores de su esposa. Usted no puede señalarla ni hundir el dedo en la llaga, sino que usted debe ser el canal de bendición para que cada día ella crezca más en el conocimiento de Dios y profundice en una vida llena de amor, paz y edificación. ¿Cómo usted va a hacer eso? Negándose a usted mismo, haciendo lo que Jesucristo hizo, renunciando a lo que era suyo, renunciando a sí mismo, por edificación de ella. Usted no va a mirar sus errores, porque si nos hacemos esta pregunta, ¿la iglesia está sin mancha, ni arruga, ni nada parecido? En realidad no. No hay iglesia perfecta. Pero Jesucristo tiene una actitud hacia ella porque Él sabe lo que Él va a hacer con la iglesia, a dónde la va a llevar, al sitial donde la va a poner. Jesucristo, a través de su sacrificio, del negarse a sí mismo, lo que hace y lo que va a hacer es que Él la ve como el producto terminado. ¿Cómo se traduce eso en nuestra actitud hacia nuestras esposas? Bueno, usted debe ver a su esposa no por sus errores, sino por lo que usted va a lograr en ella, a través de su comportamiento, de su conducta como hombre de Dios que se sujeta a Jesucristo en todo. Así que quiero dejarlos hoy con parte de esta enseñanza y en próximas enseñanzas vamos a seguir ampliando un poco más en estos aspectos. Quiero orar por las familias de la casa de mi padre y por las familias en general de la iglesia cristiana, Señor. Ahí donde usted está, abrace a su esposa, agarre a sus hijos y dígale: Padre Celestial, estoy aquí delante de ti, Señor, conociendo cada vez más de ti y cada vez más de tu voluntad. Me rindo a ti, Señor. Quiero ser ese hombre que representa a Jesucristo en su hogar. Ayúdame, Señor, porque sé que para mí no va a ser fácil en mis fuerzas, pero tengo el anhelo, tengo el deseo de seguir creciendo en este conocimiento para poder sanar y edificar mi hogar conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bien, mis queridos hermanos, este ha sido el mensaje del día de hoy y no se olvide cuidarse, cuidar a los suyos y reflexionar en todo lo que hemos escuchado. Hasta luego.